Bueno, pues buenos días o tardes ya prácticamente a todos y bienvenidos a esta nueva webinar. Digo nueva porque sabéis que es la segunda y habrá una tercera, por cierto, la semana que viene, dedicada a las lesiones precursoras del cáncer gástrico. Pero la de hoy lleva por título Diagnóstico y erradicación de Helicobacter pylori. Así que, como veis, cubre un amplio espectro de aspectos relacionados con la infección. Hablaremos sobre los errores en el diagnóstico y tratamiento de la infección por Helicobacter a cargo de Samuel Martínez, que luego presentaré. Posteriormente nos comentarán algunos aspectos muy interesantes sobre las claves para el éxito terapéutico en el manejo de esta infección a cargo de Javier Tejedor. Y finalmente Mónica Sánchez nos comentará cuáles son las estrategias más efectivas y actualizadas, sobre todo, en el tratamiento de Helicobacter. Las preguntas las dejaremos para el final, tendremos 15 minutos de cada una de estas tres presentaciones y al final unos 15-10 minutos donde podremos comentar cualquier pregunta. Tenéis disponible a lo largo de todo el tiempo el botón de preguntas y respuestas donde podéis hacer las preguntas online, de modo que yo las revisaré y las transmitiré a los ponentes. Así que, sin más, en este webinar que os decía que está organizado por AIDA, por el proyecto AIDA y por el Hospital Clínic de Barcelona, comenzamos con la primera charla a cargo de Samuel Martín. Samuel es médico adjunto, es un especialista muy reputado en el Hospital Clínico Universitario de Lozano Olesa de Zaragoza, y él es además el coordinador nacional español, en concreto, del Registro Europeo de Helicobacter. Sabéis que el Registro Europeo tiene a día de hoy 39, 40 centros, países, perdón, que participan en dicho registro en Europa, y sin duda España es el más relevante, es el buque insignia de este registro. Bueno, pues Samuel es el coordinador nacional de este registro español. Así que, Samuel, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, gracias Javier por la presentación. Voy a compartiros mis diapositivas. Bueno, yo os voy a hablar sobre algunos aspectos importantes en el diagnóstico y en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, que a veces, pues bueno, el manejo en la práctica clínica real dista de lo que emiten las guías de práctica clínica y que por tanto pues podríamos mejorarlo. Y lo primero de todo, ¿por qué es importante que en esta serie de charlas eh, sobre la prevención de cáncer gástrico hablemos de la infección por H. pylori? Pues porque es una infección muy prevalente, afecta en torno al 50% de la población del mundo. Y luego, además, la repercusión clínica, pues, por ejemplo, en pacientes con dispepsia o con patología ulcerosa gastroduodenal, pues bueno, es muy importante también porque es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Y tal como nos contaba la semana pasada la doctora Camargo, H. pylori es el responsable pues, del 90% de los casos de cáncer gástrico no cardial y de en torno a un 20% de los casos de cáncer gástrico de la región del cardias, pudiendo ser incluso... Claro, falta el modo presentación, es que no vemos solo se ve la pantalla inicial. ¿No veis la pantalla? O sea, has compartido, pero no la presentación. A ver, Nada, modo presentación, por favor. Es que a quedó ver. ¿Ahora? Ahora. ahora. ¿Bien? Y incluso pues, en regiones de Asia pues, puede suponer el 60% de este tipo de tumores también. Es importante pues, conocer pues, bueno, el diagnóstico de la infección, cuándo se debe diagnosticar. Y esto está recogido bien en las guías de práctica clínica y en las conferencias de consenso sobre la infección por Helicobacter. Entonces deberíamos hacer un diagnóstico a los pacientes que tengan una úlcera péptica, aquellos con dispepsia, aquellos que tengan antecedentes de úlcera y vayan a requerir tratamiento con antiinflamatorios o con aspirina-dosis bajas de forma continuada, a los pacientes que se les haya diagnosticado un linfoma mal gástrico de bajo grado o se haya resecado un cáncer gástrico, a los familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico, también en el caso en que encontremos atrofia o metaplasia intestinal en las biopsias de mucosa gástrica, a los pacientes que tengan una anemia ferropénica o un déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas, y a los pacientes con PTI. Lo que tenemos que saber es que más allá de que la indicación del diagnóstico haya sido más o menos
sólida, una vez sabemos que un paciente es H. pylori positivo, hay que ofrecer tratamiento en todos los casos. Una vez ya sabemos a quién hay que diagnosticar la infección, es importante saber pues, el cuándo, el cómo y también algunas consideraciones específicas. Y es que, según datos del Registro Europeo sobre el manejo de la infección por H. pylori, se ha observado que en España, en el diagnóstico inicial de la infección por gastroenterólogos, en un 52% de los casos que se realiza un test invasivo son pacientes menores de 50 años. Y en estos pacientes, pues, en ausencia de datos de alarma, pues, se debería aplicar la estrategia de test and treat, es decir, evaluar H. pylori mediante un test no invasivo y en caso de que fuera positivo, tratar. Y en torno a un 30% de los test no invasivos se hacen en pacientes de más de 50 años, cuando en un paciente de más de 50 años o con datos de alarma habría que hacer de forma directa un test invasivo, ya que pues, estos pacientes requieren la realización de una gastroscopia. En el campo de la atención primaria, desde el grupo del Hospital Clínico, publicamos en 2019 un estudio en el que evaluábamos el manejo de la infección. Y observamos también pues, algo similar. Había un porcentaje de indicaciones inapropiadas pues, alto del 36% y por tanto pues, es un aspecto que tenemos que mejorar también en el campo de atención primaria. Otros aspectos específicos que hemos abordado en un estudio publicado por el Registro Europeo este año pues, serían pues, repetir un test diagnóstico de Helicobacter pylori cuando ha salido negativo en el contexto de un episodio agudo de hemorragia digestiva. En este contexto, si obtenemos un resultado negativo, pues puede ser un falso negativo, ya que aumenta la proporción de falsos negativos en el episodio agudo de hemorragia y por tanto habría que repetir el test fuera del episodio agudo. Y una vez hemos diagnosticado que el paciente es H. pylori positivo, es muy importante iniciar el tratamiento erradicador lo antes posible para la prevención de recurrencias de hemorragias digestivas. Vemos cómo incluso estos puntos pues, se manejan pues, de una forma subóptima, que serían los resultados que aparecen en rojo, en naranja o en amarillo, incluso desde atención especializada. Otro aspecto esencial en el diagnóstico es retirar los IVPs 2 semanas antes y los antibióticos o el bismuto 4 semanas antes. Tanto si estamos diagnosticando la infección mediante un test de ureasa, como también si lo hacemos mediante test de antígenos fecales o mediante pruebas invasivas asociadas a una gastroscopia. Por otra parte, pues los principales errores en el tratamiento de la infección se resumen en este artículo que os presento del Registro Europeo, publicado en 2021, y que lo refleja de una manera muy didáctica y muy gráfica. El principal error sería utilizar terapias triples en áreas en las que ya se ha demostrado que no son efectivas, como es el caso de España. Hasta en un 30% de los casos, según datos del Registro Europeo, en España se utilizan terapias triples y se ha visto que su efectividad oscila entre el 65 y el 85%, y siendo claramente subóptima, porque buscamos terapias empíricas que al menos alcancen el 90% de efectividad. También en otros estudios llevados a cabo por nuestro grupo en Aragón hemos visto pues, datos similares, que en torno a una cuarta parte de las pautas no son adecuadas, y cuando utilizamos terapias triples que son inadecuadas, pues la efectividad pues, es claramente subóptima. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre pues, fundamentalmente por las tasas de resistencias a antibióticos, y la que más va a condicionar la efectividad de las terapias empíricas es la resistencia a claritromicina, que en España es alta y se considera alta porque es superior al 15%. Otros aspectos clave en el tratamiento de la infección es que no debemos utilizar terapias cortas de 7-10 días, sino que debemos utilizar preferentemente terapias de 14 días. Y esto se refleja muy bien en la tabla que os presento en la diapositiva. En la parte superior de la tabla vemos los resultados para terapias triples. Entonces podemos observar como en un 70% de los casos se utilizan terapias de 7-10 días, siendo que solo en el 30% de los casos se utilizan terapias largas de 14 días. Vemos cómo, aunque la efectividad en ambos casos está por debajo del 90%, pues es claramente superior que cuando utilizamos una larga duración.
Del 70%, pues cuando son de 7-10 días, sube hasta el 86%. En el caso de las terapias cuádruples sin bismuto, ocurre algo similar. En la mayor parte de casos, en el 60%, se utilizan terapias de menor duración, siendo la efectividad por debajo del 90%, y cuando aumentamos la duración a 14 días, esta efectividad sí que supera el 90%, que es el objetivo que perseguimos. Y luego, en el caso de las terapias cuádruples con bismuto, estas incluyen la terapia pues, en cápsula única, que es la que se prescribe fundamentalmente en España. Y esta ya viene comercializada pues, con el número justo de pastillas para pautarla durante 10 días. Por eso, en un gran porcentaje de casos, pues, se pauta durante 10 días. Vemos cómo utilizar las terapias cuádruples con bismuto durante 7 días pues, tiene una efectividad subóptima, mientras que cuando se utilizan durante 10 o 14 días, esta efectividad ya pues, alcanza o se aproxima mucho al 90%. Por otro lado, otro de los aspectos esenciales es la dosis de IVP. Y es que hace un par de años aproximadamente se publicó un estudio del registro europeo en el que se reflejaba muy bien la efectividad de las terapias empíricas, ajustando por duración del tratamiento antibiótico y a su vez también por la dosificación de los distintos IVPs. Entonces, lo que se vio es que para alcanzar una efectividad del 90% había que utilizar dosis altas en el caso de terapias triples de 14 días, en el caso de terapias cuádruples concomitantes de 10 o 14 días. Sin embargo, la dosis estándar era suficiente cuando se utilizaban terapias cuádruples con bismuto de 10 a 14 días. Y esto para primera línea. En segunda línea ocurrió algo similar. Hacían falta dosis altas de IVP para que alcanzaran una efectividad óptima las terapias triples con levofloxacino y amoxicilina de 14 días, así como las terapias cuádruples con bismuto. Cuando se han ido haciendo estudios evaluando la efectividad de terapias empíricas más concretas, como por ejemplo cuádruples con bismuto, al hacer el análisis multivariante, incluyendo eh, otros factores que también pueden afectar a la efectividad del tratamiento empírico, pues observa cómo tener una dosis alta de IVP en el tratamiento y una duración de 14 días mejora la efectividad pues, de una forma clara. Y esto también se ha observado en rescates pues, de tercera o de siguientes líneas, con lo cual el mensaje es que hay que evitar dosis bajas de IVPs también en estos casos y no utilizar terapias cortas de 7 días de duración. Por tanto, estos aspectos son muy esenciales. Debemos utilizar terapias cuádruples, tenemos que utilizar una duración larga y además debemos utilizar dosis estándar o dosis altas de IVP. En cuanto a aspectos un poquito más específicos, pues sería, por ejemplo, el de los pacientes alérgicos a penicilina. Un error frecuente sería utilizar terapias triples con claritromicina y metronidazol, ya que de esta forma evitaríamos prescribir un beta-lactámico. Y esto pues, se utiliza pues, en torno a un 20% de los casos en España. Vemos como la efectividad de esta terapia pues, alcanza el 65%, que dista mucho de ser óptimo. Entonces, en estos casos, una estrategia buena pues, podría ser pautar una terapia cuádruple con bismuto, que alcanzaría una efectividad del 92%. Y luego también es muy importante evaluar la alergia, si esta alergia a penicilina es real o no, en casos de que solo tengamos una sospecha. Entonces, en el estudio de encuestas a gastroenterólogos que publicamos este año, observamos cómo más de la mitad de los gastroenterólogos pues, nunca, casi nunca, evaluaban esta alergia a penicilina. Otro aspecto clave es que no se deberían repetir algunos antibióticos en segunda línea cuando ya han fracasado previamente. ¿Y por qué? Porque una vez ya ha habido un fracaso, pues hay una alta probabilidad de que haya resistencias a estos antibióticos y, por tanto, la efectividad global de los esquemas terapéuticos que los contengan va a disminuir por debajo del 90%. A pesar de ello, pues en el 8% de los casos de tratamientos de segunda línea se repite claritromicina en España, luego fluoxetina en el 16% y metronidazol en el 10%.
Y esto pues es algo que tendríamos que tener en cuenta y evitar su utilización en siguientes líneas cuando han fracasado previamente. Una vez ya hemos elegido el tratamiento más adecuado y se lo hemos prescrito al paciente y el paciente ya viene pues, para evaluar los resultados, es muy importante que tengamos en consideración si ha tenido una adecuada adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque como observáis en los gráficos de la parte inferior de la diapositiva, en las barras de color azul tendríamos los pacientes con una baja adherencia al tratamiento y en las barras de color rojo aquellos pacientes que tienen una adecuada adherencia, por encima del 90%. Pues vemos como la efectividad es claramente superior en los pacientes que son adherentes, tanto en primera línea como los rescates, en los distintos esquemas terapéuticos empíricos. ¿Y en qué pacientes tendríamos que tener especial atención? Pues sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo para la no adherencia, como son haber pautado un tratamiento de rescate, los alérgicos a penicilina, y que la causa de investigar la infección pues sea una dispepsia no investigada, cuando la duración del tratamiento es mayor de 7 días o cuando han aparecido eventos adversos. Otro aspecto clave después de haber pautado el tratamiento es comprobar el éxito del tratamiento erradicador. Aunque la efectividad de las terapias empíricas es bastante alta en nuestro medio, si se utilizan las recomendadas por las guías de práctica clínica, pues siempre hay un porcentaje de casos que pueden ser refractarios. Entonces, según datos del registro europeo, en menos del 10% de los casos no se evalúa el éxito del tratamiento erradicador. Y en un 1% de los casos sería por olvido del gastroenterólogo. Entonces, en el resto de casos, pues quizá podría ser atribuible a una pérdida de seguimiento por parte del paciente. ¿En qué casos debemos prestar especial atención? Pues se ha visto que los pacientes que son varones menores de 55 años y diagnosticados mediante un test no invasivo tienen especial riesgo de pérdida de seguimiento y entonces deberíamos prestar especialmente atención a ese grupo de pacientes. Desde atención primaria ha habido diferentes estudios que han evaluado este aspecto y han observado que en torno a un tercio de los casos no se confirma el éxito del tratamiento erradicador y que esto puede depender de la indicación que haya motivado el diagnóstico de H. pylori, de tal forma que en pacientes muy sintomáticos casi siempre se evalúa el éxito del tratamiento erradicador, pero cuando nos encontramos ante pacientes asintomáticos o luego sintomáticos, este porcentaje desciende notablemente. Por último, me gustaría resumir algunos mensajes importantes para llevar a casa de esta presentación y serían que Helicobacter pylori es el principal factor de riesgo para cáncer gástrico, pero en nuestro medio solo hay que investigarlo cuando haya una indicación establecida. De todas formas, cuando ya se haya diagnosticado la infección, se debe ofrecer tratamiento a todos los pacientes. Si el test diagnóstico durante el episodio de hemorragia digestiva alta resulta negativo, es necesario repetirlo porque en este contexto hay un mayor porcentaje de falsos negativos y en caso de ser positivo, ofrecer tratamiento al paciente. Siempre que estudiemos la infección, tanto en diagnóstico inicial como en comprobación del éxito del tratamiento, debemos retirar IVTs 2 semanas antes y antibióticos, bismuto 4 semanas antes. Las terapias empíricas que debemos utilizar deben ser cuádruples, de larga duración y con dosis estándar o dosis altas de IVT. No debemos repetir claritromicina, levofloxacino ni metronidazol cuando han fracasado ya en una línea de tratamiento previo. Es muy importante evaluar la adherencia al tratamiento y el éxito del tratamiento erradicador una vez ya hemos prescrito el esquema terapéutico para Helicobacter pylori. Y por último, pues en los pacientes que hayan tenido una sospecha hacia penicilinas que no esté confirmada, pues debemos enviar al paciente pues, para su estudio, ya que pues, en caso de que no se confirme, pues tendríamos un abanico terapéutico más amplio para el paciente. Y eso es todo lo que os quería comentar por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Samuel, por tu fantástica charla, que además ha sido muy docente y muy práctica. Como os decía, las preguntas las dejamos para el final porque las charlas están muy interconectadas entre sí. Además, así optimizamos al máximo el tiempo y pasamos sin más a la siguiente charla, que se titula Claves para el éxito terapéutico en el manejo de la infección por Helicobacter, que nos la dará Javier Tejedor, que
como probablemente todos conocéis, él es también gastroenterólogo, el especialista de aparato digestivo en el Hospital Universitario de Cabueñes. Y Javier juega también un papel fundamental en el registro europeo, porque él es el coordinador regional específico de Asturias, que es una comunidad con una participación muy activa, muy importante en el registro. Así que, Javier, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos. Vale, ¿me confirmáis que podéis ver la pantalla, la presentación? Sí, perfecto. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Javier. Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, yo sin más dilación empiezo a modo de presentación esta diapositiva de un estudio muy reciente publicado este año, que ya lo comentó en la primera presentación Samuel, con los resultados en la encuesta nacional sobre el diagnóstico y tratamiento de la infección de Helicobacter pylori, donde, bueno, por una parte, como puntos positivos, bueno, que en casi la mayoría de los gastroenterólogos tanto aportan una hoja de instrucción detallada sobre el tratamiento y eventos adversos que puedan aparecer, como prácticamente el 100% hacen una confirmación de la erradicación. No obstante, bueno, de la primera presentación ya hemos visto que hasta casi un tercio de los médicos en atención primaria, pues parece que no hay esa confirmación en la erradicación. Si bien sí que hay puntos necesarios, bueno, a mejorar, como es hasta un tercio de los gastroenterólogos que no confirman el diagnóstico previo al tratamiento, o bien no hacen una buena evaluación periódica de las tasas de erradicación local, ni conocimiento de las resistencias a la claritromicina, que hemos visto que es una de las principales antibióticos a los que es resistente el Helicobacter pylori, y más de la mitad de los gastroenterólogos pues, no hacen una buena comprobación en caso de antecedente de alergia a penicilinas. Entonces, bueno, a modo de conclusión, sí que hay un manejo subóptimo de la infección del manejo de la infección del Helicobacter pylori entre los gastroenterólogos, y es necesario establecer unas medidas educativas un poco adecuadas a cada entorno para optimizar el manejo de la infección de Helicobacter pylori. Entonces, el índice que voy a seguir, y yo creo que se podría resumir las claves del tratamiento para conseguir un éxito en estos 8 puntos que voy a desarrollar. Algunos de ellos pasaré un poquito más por encima, que ya han aparecido en la anterior presentación, y así, bueno, nos ajustamos un poquito más al tiempo. Lo primero, bueno, selección adecuada del tratamiento. Siempre hay que evitar, como ya se ha comentado, tratamientos empíricos obsoletos con triple terapia, y especialmente en regiones donde hay una alta tasa de resistencia a la claritromicina mayor del 15%, como es en España, y siempre, bueno, siguiendo basado en guías clínicas, como es el consenso de Maastricht o el quinto consenso español. También es importante revisar los antecedentes personales del paciente, las alergias medicamentosas, los fracasos a tratamientos previos que hemos tenido, y también, por supuesto, pues el resto de fármacos. Hay que tener en cuenta que no haya pues, interacciones que puedan afectar al efecto tanto del tratamiento erradicador como el tratamiento basal del paciente. A ver, perdón. A ver. Un segundo. A ver, vale, ahora, un segundo punto, pues establecer, pautar una estrategia terapéutica efectiva, como ya se ha comentado anteriormente, y está bastante claro que hay varios ensayos clínicos, metaanálisis con una evidencia fuerte, lo sustenta en cuanto a una terapia cuádruple con bismuto o un tratamiento concomitante como primera línea de tratamiento, porque alcanza una eficacia de más del 90% en el análisis por intención de tratar, ¿vale? Dentro del grupo de el tratamiento concomitante hay un estudio reciente del Registro Europeo del Manejo de Helicobacter pylori con más de 4.000 pacientes, en el que se demostró que el tratamiento de 14 días lograba una mayor tasa de erradicación frente a los 10 días. En caso de resistencia, en caso de fracaso a esta primera línea de tratamiento con claritromicina, parece que se obtiene una erradicación óptima definida como una tasa
de curación de más del 90% con terapias cuádruples con bismuto, o bien sea la clásica con tetraciclina, metronidazol, o bien con levofloxacino, al menos 10 días, y está claro que mejor si es un tratamiento más largo de 14 días. Bueno, yo creo que se comentará posteriormente, pero bueno, sí que es una diapositiva sacada del último consenso en que, bueno, como primera línea de tratamiento, siempre o bien una terapia cuádruple, como habíamos comentado, concomitante durante 14 días, o bien el tratamiento con bismuto, ya sea pilera. Ya este tratamiento está, bueno, obsoleto en cuanto a que más de 3 cápsulas cada 6 parece que tiene un poquito mejor eficacia en cuanto a una posología cada 8 horas con una igual perfil de tolerancia y de seguridad. Bueno, esta diapositiva quiere resumir un poco la tendencia y la efectividad en cuanto a la primera línea en los últimos 10 años, del 2013 al 2023 en España, en cuanto a que parece que ha habido un cambio del tratamiento erradicador en primera línea. Como vemos en la diapositiva, pasamos de terapias de triples a cuádruples, sobre todo los regímenes anteriormente comentados, en rojo cuádruples con bismuto o bien concomitante. También un aumento en la duración media de los tratamientos erradicadores y como comentaremos posteriormente, también en el tratamiento con inhibidores de bomba de protones o IBPs. Estos cambios sí que se han asociado a un incremento de la eficacia global a lo largo de los años, con un paso de 83,5 al 97% en eficacia global y una efectividad de más del 90% en todas las regiones geográficas excepto el noroeste. En cuanto a ambos tratamientos en primera línea, es decir, se hizo un estudio que comparaba la terapia cuádruple con bismuto frente al tratamiento concomitante en 10 y en 14 días, y parece que esta primera, la terapia cuádruple con bismuto, bien en posología cada 8 horas o cada 6 horas, mostraba tasas de curación globalmente significativas mejor a la terapia concomitante. Parece que además tenía mayor efectos secundarios en la terapia concomitante con 14 días frente a la 10 días o bien la cuádruple con bismuto. En el análisis multivariante, la adherencia al tratamiento, la indicación de una úlcera gastroduodenal y la localización centrogeográfica se asoció a un aumento significativo de la curación de la infección. Cuanto a la resistencia antibiótica, bueno, como ya hemos comentado, las tasas de resistencia son bastante altas, sobre todo en pacientes no naïf, es decir, en pacientes que ya han fracasado en la primera línea. En la parte izquierda de vuestra diapositiva, bueno, vemos que hay una ligera tendencia a esta disminución, probablemente en paralelo al manejo con cuádruples terapias. Y bueno, sobre todo la claritromicina parece que alcanza junto al metronidazol y levofloxacino más del 20% de resistencia en pacientes naive, siendo bueno, mucho mayor en pacientes ya que han fracasado a segundas líneas. Estos son unos datos recogidos en el estudio publicado en el 2021 de más de 4.000 pacientes, donde se estudió la sensibilidad antibiótica. Por el contrario, parece que la sensibilidad es muy alta, o más bien dicho, la resistencia del Helicobacter pylori, la amoxicilina, la tetraciclina fue muy bajita, casi excepcional. En cuanto a la efectividad del tratamiento erradicador, según la resistencia antibiótica, los resultados de un estudio publicado en el 2024, que bueno, las tasas de resistencia fueron bastante superponibles a las anteriormente comentadas. Parece que en primera línea la terapia cuádruple con bismuto en cápsula única alcanzó una tasa de erradicación del 91%, incluso si había resistencias a la claritromicina o al metronidazol, siendo el régimen más efectivo, seguido de la terapia concomitante, mejor con tinidazol que metronidazol. Parece que con la triple terapia, la concomitante con metronidazol o la secuencial, obtuvieron resultados subóptimos. En pacientes que habían fracasado en la primera línea, parece que los resultados más alentadores se conseguían con la cuádruple terapia
con bismuto en cápsula única y la triple terapia con levofloxacino. En cuanto a la optimización de los inhibidores de la bomba de protones, sí que se recomienda dosis dobles cada 12 horas y parece que ha habido un aumento en las dosis altas anteriormente comentadas, en cuanto a más de 50 miligramos cada 12 horas o bien la dosis estándar, pasando estas dosis altas del 26 al 31%, que es, como se comenta anteriormente, se asocia a una mejoría de la efectividad de los tratamientos erradicadores. En cuanto a esta diapositiva, yo creo que ya se ha comentado en la presentación anterior. Básicamente el resumen es que en primera línea se puede asociar las dosis estándar a la terapia cuádruple con bismuto, dado que se alcanzan muy buenos resultados. Prácticamente es el tratamiento principal de elección. Y en dosis altas en cuanto a terapia triple con levofloxacino o terapia cuádruple concomitante. En segundas líneas, siempre mejor asociar a dosis altas, que parece que se ha visto más beneficioso tanto a la triple con levofloxacino o la cuádruple con bismuto y evitar tratamientos de 7 días en cuanto se alcanzan resultados subóptimos en las tasas de erradicación. Así que también muy importante alcanzar una buena adherencia al tratamiento. Si en esta diapositiva vamos, me parece de las más importantes porque, bueno, hasta un 2%, un poco menos del 2% de los pacientes de un estudio que se alcanzaba 40.000 pacientes del registro europeo, se vio que había una mala adherencia al tratamiento y bueno, había una serie de factores de riesgo que ya se comentaron en cuanto a tratamientos más prolongados, segundas líneas o bueno, líneas posteriores en la indicación de la dispepsia y eventos adversos. Además, se ha visto que la adecuada adherencia al tratamiento fue uno de los factores principales que se asociaban a la tasa de erradicación. En cuanto a la duración y la pasología, sí que, como ya se ha comentado, parece que tratamientos más largos, de 14 días, se asocian a tasas de erradicación mejores, mayores, excepto bueno, en el tratamiento cuádruple con bismuto, que con tratamiento de 10 días pues, se consiguen resultados óptimos tanto en primeras líneas como en líneas posteriores. Sigue en cuanto a la posología de este tratamiento, la terapia cuádruple con bismuto en cápsula única, cada 8 horas, es decir, de 3 veces al día, se alcanzó una tasa de reacción más eficaz que el esquema tradicional, sin diferencias en cuanto a la adherencia y al perfil de seguridad. También un punto clave para conseguir el éxito en la erradicación es confirmar siempre que hemos alcanzado la erradicación de esta infección, aunque estamos hablando de resultados óptimos con unas tasas de más del 90%, pero bueno, no obstante es imprescindible comprobar la erradicación en todos los casos, dado que las tasas de resistencia del Helicobacter pylori, sobre todo en pacientes no naïve. Siempre es recomendable al menos 4 semanas tras finalizar el tratamiento antibiótico y mínimo 2 semanas después del tratamiento con IVPs. Como, como pruebas para el análisis de las recomendaciones para confirmar la erradicación, mejor pruebas no invasivas como el test del aliento, que tiene una sensibilidad y especificidad muy altas, o las antígenos NCs, que tienen un valor predictivo un poquito bajo. La serología no se recomienda. Dejando o limitando las pruebas no invasivas, como la gastroscopia o con la toma de biopsias, en casos que haya una indicación subyacente, como pacientes que han tenido una úlcera gástrica o pacientes con un antecedente de linfoma maligno. Por ir acabando, consideraciones adicionales, bueno, un poco comentar en cuanto a los probióticos, si son necesarios o no en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Bueno, parece que hay estudios a favor, al menos en Europa, de que sí que se puede asociar al tratamiento consiguiendo una mayor eficacia, aunque bueno, no hay una recomendación clara, pero sí que hay una evidencia moderada con un grado de recomendación fuerte que parece que disminuye los eventos adversos
gastrointestinales si se asocian a las terapias erradicadoras. Sin embargo, no se recomienda de manera generalizada, dado que no hay estudios que permitan predecir qué pacientes van a desarrollar estos eventos adversos. Sí que hay datos que nos sugieren que en pacientes que son fumadores o bien activos o pasivos, que pueden tener menores tasas de erradicación, y después también la importancia de la educación sanitaria, de informar al paciente en cuanto al régimen erradicador, la indicación y la necesidad de este tratamiento, al igual de los posibles eventos adversos que son frecuentes, aunque muy leves, y esto es una pieza clave en favorecer la adherencia terapéutica, y siempre también hay que evitar las repeticiones de tratamientos que se han utilizado en anteriores líneas, o bien evitar tratamientos ya obsoletos como triple terapia, dado que hemos visto que las probabilidades de éxito son muy pocas. Como modo de resumen para finalizar, quería hacer un decálogo de mensajes para llevar a casa, que podrían resumir mi presentación en cuanto a elegir una terapia basada en las resistencias locales, alergias, antecedentes de fallos a tratamientos previos, un esquema adecuado, sobre todo cuádruples terapias, tratamientos largos de 14 días o bien 10 días en terapias erradicadoras con cuádruple con bismuto, una dosis óptima de IVPs a doble dosis, asegurar una buena adherencia. Es importante la educación sanitaria a pacientes, de explicar eventos adversos posibles, cómo prevenirlos, cómo manejarlos, la importancia de completar este tratamiento. También tener en cuenta el tratamiento base del paciente para evitar interacciones. En caso de abandono a tratamientos previos o secundario a eventos adversos, puede combinarse con líneas posteriores asociadas a probióticos, sobre todo si aparecen efectos adversos gastrointestinales. Y siempre se recomienda hacer un test de control de la erradicación al menos 4 o 8 semanas post tratamiento. Siempre mejor el test del aliento, o bien también se puede hacer con antígeno NC, aunque parece que su rendimiento puede ser un poquito menor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu charla también fantástica y también muy práctica para el día a día. Y antes de pasar a la siguiente charla, recordaros, por favor, que tenéis disponible el botón de chat de preguntas y respuestas, donde podéis hacernos todas las preguntas que queráis y se las transmitiremos al final de la webinar a los ponentes. Bueno, pues pasamos entonces a la tercera y última charla a cargo de Mónica Sánchez Alonso. Ella es también especialista en aparato digestivo, en este caso en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, de Ciudad Real, y nos va a hablar de estrategias efectivas y actualizadas en el tratamiento del Helicobacter. Así que, en parte, recalcará y revisará algunos de los aspectos que se han mencionado previamente, que no creáis que los repetimos porque nos hayamos despistado, sino porque queremos realmente recalcar los más relevantes, y nos contará algunas cosas también muy novedosas. Así que, Mónica, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias por la invitación a la organización y encantada de estar aquí con vosotros y con mis compañeros que, como bien has dicho, pues bueno, han remarcado ya algunos puntos que repasaremos para que quede bien claro ahora. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve bien la presentación antes de comenzar? Perfecto. Pues vamos a ello. Como hemos comentado, pues en el quinto consenso, el algoritmo que actualmente manejamos o que deberíamos manejar es este que os pongo en pantalla y que ya ha salido en alguna otra diapositiva. Y bueno, pues dicho esto y dicho lo que han dicho mis compañeros, podríamos considerar que las líneas y los caminos están claros. Si el paciente es alérgico a penicilinas, habiendo comprobado, como nos ha comentado el compañero, si realmente lo es, o no es alérgico a penicilinas, pues tendríamos estas opciones de primera, segunda, tercera línea de tratamiento. Por tanto, pues bueno, podríamos decir que ya hemos acabado la presentación y que pues sigamos el algoritmo y hasta aquí podemos llegar. Pero sin embargo, mi presentación iría un poco orientada a que la vida real pues es un poquito más, el camino es un poquito más tortuoso y la carretera es un poquito más complicada en los pacientes del día a día que lo que pueda resumirse en una tabla con esos pasos, ¿no? Es verdad que el tratamiento de erradicador del Helicobacter pylori pues, se basa en dos pilares, que son la antibioterapia y el IVP. Sí que nos ronda, ¿no? Como ha comentado Javier, el tema de los probióticos, ¿no? Si ponerlos, si no ponerlos, muchos pacientes nos preguntan.
Entonces vamos a hacer una especie de, bueno, lucha, ¿no? Entre lo que nos dice, o comparativa, entre lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y lo que en realidad, pues, vivimos nosotros en el día a día en los pacientes, e intentando, pues, allanar, ¿no? Esas curvas de la carretera que normalmente, pues, traen los pacientes a cuestas. Como primera línea, pues tendríamos que enfocarnos en intentar erradicar en el primer intento, ¿no? Ese tendría que ser nuestro objetivo fundamental. No tenemos que andarnos un poco, como comentaban los compañeros, ¿no? Con terapias previas porque sean más cómodas o más fáciles de pautar para el paciente, puesto que al final nos estamos jugando a la erradicación y por tanto nuestro objetivo principal tiene que ser la erradicación, que tienen que ser terapias que obtengan más del 90% de eficacia, ¿no? En este caso, pues como hemos comentado, quedarían totalmente abolidas terapias como las triples de OCA o OLA, puesto que no alcanzan los límites, el perfil de erradicación que tenemos como objetivo. Pasaríamos pues a pasar a triples, cuádruples terapias con o sin bismuto en tratamientos de pauta larga de 14 o 10 días. Y efectivamente, pues como hemos comentado en presentaciones previas, tenemos un problema con el tema de la claritromicina. Efectivamente, la ciencia dice que hay una resistencia local en más del 15%, que es en lo que se ha establecido el estándar. Por tanto, esto hace que no podamos pasar por alto este hecho y lo tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con el IVP? El IVP, efectivamente, tenemos que utilizar pautas altas de 40 miligramos al día y como veremos más adelante y hemos comentado en alguna presentación, ya hay evidencia o ya se está trabajando en ofrecer evidencia para intentar incluso aumentar todavía un poquito más esta dosis de IVP para ayudar a esos pacientes a erradicar y pasar el tratamiento de esos 10-14 días, que son pautas largas, pues un poquito mejor. El tema de los probióticos, en un estudio reciente europeo que hay publicado, sí que comentaban el tema de los efectos colaterales, ¿no? El tratamiento erradicador y que este puede ayudar a paliar esos efectos colaterales que condicionan a los pacientes del tratamiento, pero aunque consideremos un incremento en la tasa de erradicación de un 5 o 10% en estudios, trabajos de Estados Unidos, efectivamente, el Lactobacillus y el Reuteri son combinaciones multicepa que pueden mostrar mayor eficacia, en mayor beneficio en pautas largas de 14 días, con una mayor eficacia en combinación con terapias cuádruples que coordinan con estos 14 días de tratamiento. Como veremos al final, pues efectivamente no tenemos todavía evidencia suficiente como para poderlo incluir, de hecho no está incluido en el quinto consenso de Helicobacter pylori que actualmente manejamos. Tenemos pacientes, tenemos ciencia, no podemos olvidarnos que el individuo es el individuo y su alrededor, su circunstancia, y por tanto el caso de cada paciente es distinto, la situación de cada paciente es diferente, los tratamientos previos que ha recibido pues son distintos, y por tanto me gusta mucho traer a colación esta frase de que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Creo que tenemos los algoritmos, ¿no? Tenemos la ciencia, pero tenemos también que tener en cuenta consideraciones particulares de los pacientes cuando pautamos un tratamiento de Helicobacter pylori, intentando conseguir que este sea lo mayor, la mayor efectividad posible. En este caso, me entra a mí la nebulosa, ¿no? De cómo elijo yo entonces la mejor opción de tratamiento para mi paciente, teniendo en cuenta pues, todos estos aspectos. Aspectos como la tasa de resistencia antibiótica de la zona, tratamientos antibióticos previos por otras patologías, intentos de erradicación previos que hay que tener en cuenta para llegar a concluir la mejor erradicación. Como ha salido ya antes, este estudio publicado en nuestro compañero y en base a los datos del registro, ¿no? Pues efectivamente comentábamos en este esquema la tasa de resistencias que hay actualmente en paciente naïf y paciente no naïf, con una base de pacientes grandísima, de casi 4.000 pacientes. Y pasamos a un gráfico que he hecho un poquito más claro, por si alguien quiere quedarse con la copia de la diapositiva, ¿no? Donde quizá de esta manera pues, podamos explicar un poquito mejor que en paciente naïf con zona de alta resistencia a antibiótico, por la evidencia de este estudio, pues mayor del 90% lo conseguiría la cápsula única 3 en 1. Y como alternativas tendríamos la concomitante con tinidazol y la concomitante con levo. En no naïf quizá no alcancemos tasas de ese 90%, pero sí que tenemos alternativas como son la cápsula única, la concomitante con tinidazol y la concomitante con levo, ¿no?
Respecto al tratamiento con antibióticos previos, sí que hay algún trabajo que estudia la relación entre la resistencia al Helicobacter pylori con tratamientos previos de macrólides o quinolonas en uso ambulatorio. Muchos pacientes respiratorios, muchos pacientes con otro tipo de patologías pueden usar esos antibióticos. Hay un estudio publicado que indica que ingesta en 10-12 años previos de macrólidos había bajas tasas de erradicación, pero era cuando se utilizaba la triple terapia y con claritromicina concomitante. Realmente ahora con las terapias cuádruples, digamos que este efecto pues queda un poco más paliado y ya quizá no tiene tanta importancia el hecho de tener una historia personal de antibioterapia previa como antes. Tener también en cuenta, como ha comentado Samuel, el otro estudio reciente del 2021, donde se dice que en España efectivamente se repiten en segunda línea de tratamiento tras un primer fallo, pues estos antibióticos que efectivamente condicionan que esa efectividad se disminuya, por tanto hay que cambiar la línea de tratamiento tras el fallo de primera línea. Seguimos avanzando en esta carretera. ¿Qué más le puede pasar al paciente? Bueno, al paciente le pueden pasar otras cosas, aparte de que nosotros tengamos en cuenta dónde vive y dónde estamos y cuál es nuestra tasa de erradicación. Cómo puede ser que haya circunstancias eventuales, tales como que no haya disponibilidad comercial, que en algún caso nos ha pasado, pacientes que te tocan a la puerta, les has pautado el tratamiento, se lo has explicado, van a la farmacia y no está disponible el tratamiento que tú le has pautado. ¿Qué hago, doctora? No está disponible. En este caso, pues tenemos que evaluar un poco, como hemos comentado, la indicación por la cual se ha pautado ese tratamiento erradicador, ver un poco la urgencia, ¿no?, de poder esperar o no a que la farmacia se haga con el fármaco para podérselo administrar al paciente, o en caso de que no sea alérgico a penicilinas, pues podemos valorar en ese sentido cambiar la línea terapéutica que hayamos elegido si vemos que es urgente, ¿no?, o preferente el tratamiento de ese Helicobacter. Por otro lado, también me han ocurrido casos en la consulta de pacientes que no toleran comprimidos por vía oral. No me refiero a niños, pacientes adultos que llegan diciendo: doctora, me parece muy bien, pero soy incapaz de tragarme un comprimido, una cápsula, ¿qué hago? ¿Vale? En este caso son casos un poquito challenge, si me permitís la palabra, porque la verdad que la primera vez que se me dio la situación, pues dije, ostras, la verdad es que esto nunca lo había yo oído comentado en congresos, ¿no?, en foros de este tipo. Es algo que no se tiene en cuenta, así como, bueno, pacientes que probablemente no puedan llevar un buen seguimiento, una adherencia al tratamiento por sus circunstancias de vida, ¿no? Condiciones del tipo horarios, ¿no?, de trabajo que dificultan un poquito esa adherencia, pacientes con cierta discapacidad o cierto deterioro cognitivo, en los cuales viven solos en un piso tutelado, pero no puedes asegurar esa adherencia al tratamiento por vía oral, aunque sí que lo toleren. Nos hemos llegado a plantear incluso en algunos casos ingresar al paciente, ¿no?, en el hospital, pero claro, son 10-14 días para administrar ese tratamiento antibiótico correctamente, supervisado por enfermería de la planta para poder confirmar que se está haciendo correctamente. Y este tipo de cosas pues son circunstancias eventuales que también nos pueden condicionar un poquito a la hora de pautar el tratamiento. Y por último, pues comentar el tema de la adherencia terapéutica. Efectivamente, todo lo que podamos facilitar al paciente esta adherencia, pues al final va en mejorar esa tasa de erradicación y, por tanto, teniendo en cuenta las terapias de primera línea que manejamos, pues temas como estos estudios que han trabajado en pro de intentar mejorar esa adherencia terapéutica y facilitar la vida a los pacientes con la toma de la medicación, pues tenemos este trabajo que realmente nos cambió, por lo menos a mí, la vida, al pasar la terapia de cápsula única de 3 cápsulas cada 6 horas a 4 cápsulas 3 veces al día, y los pacientes lo agradecen muchísimo y la verdad es que nos viene fenomenal para intentar mejorar esa erradicación. Por tanto, lo que nosotros tendríamos que ofrecer a los pacientes, ¿no?, o comentar con los pacientes, que realmente ahora mismo pues la cantidad de pastillas no es una excusa, porque el metronidazol actualmente lo tenemos comercializado en dosis de pastilla de 250, con lo cual para alcanzar la dosis de 500, ¿no?, tendríamos que sumar dos cápsulas y, por tanto, pues no es una excusa el tema de que si son más pastillas, si son menos pastillas y cada cuánto tienen que tomarse esta medicación. Respecto al uso de IVP, como hemos comentado, tenemos la dosis simple, por así decirlo, la dosis doble, dosis estándar, 40 miligramos cada 24 horas, pero ya se está comentando, ya hemos comentado que probablemente dosis de IVP
en 40 miligramos cada 12 horas, probablemente mejoren la efectividad del tratamiento de erradicación, porque sobre todo mejoran también la tolerancia del mismo este paciente al fármaco. Por último, vuelvo a retomar el tema un poco más dudoso, ¿no?, de los probióticos. Ciertamente podemos enfocarlo como que reducen los efectos adversos secundarios del tratamiento, como diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal. Pueden mejorar un poquito la tolerancia, pero estos estudios tienen limitaciones metodológicas en heterogeneidad, cepa, dosis, duración, regímenes antibióticos. Por tanto, ni el American College ni tampoco el último consenso del Helicobacter pylori actualizado que tenemos a la fecha no se podría recomendar de forma estandarizada, pero sí de forma individualizada, sobre todo en casos de segunda línea o mala tolerancia a antibioterapia previa. Ya para concluir, mi reflexión, ¿no?, sobre cómo elegir el mejor tratamiento para cada paciente es que efectivamente tenemos que basarnos en estudios que son con mucha dosis, con mucha base poblacional, con dosis estandarizadas, trabajos muy bien hechos, pero sin olvidar que tenemos que hablar con el paciente, tenemos que conocer su circunstancia, tenemos que conocer su historia previa y con ello poder decidir entre las opciones de tratamiento que tengamos a disposición en ese momento la mejor opción para ese paciente, que puede ser que a veces, pues por cuestiones de tiempo, se nos olvide un poco esa parte. El médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpos, y aunque nosotros tratemos el cuerpo, pues creo que también es importante tener en cuenta este aspecto de los pacientes, comentar con ellos, hablar con ellos qué prefiere, qué le viene mejor, qué podemos ofrecerle y en qué podemos ayudarle para elegir el mejor tratamiento erradicador. Y para no extenderme mucho más y poder dejar tiempo a las preguntas, muchas gracias. Pasamos, si quieres, Javier, al debate. Genial, muchas gracias, Mónica, por tu excelente charla y además muy, muy original. Pues sí, pasamos a las preguntas. He estado revisando las preguntas del chat y os voy a hacer algunas. Os pido, por favor, las respuestas lo más sintéticas posibles, así nos da tiempo a aprovechar al máximo. La primera pregunta que tengo aquí es para Samuel, porque claro, se ha hablado mucho de las dosis de IVP, que claro, lo de altas, regulares, estándar, bajas, no es la clasificación la misma que utilizamos habitualmente para, por ejemplo, el tratamiento de la úlcera o el tratamiento del reflujo, ¿no? Porque dosis estándar son las dosis habitualmente recomendadas, que son dosis dobles de IVP, es decir, de 20 miligramos multiplicado por 2, y eso a su vez cada 12 horas. Entonces, ¿nos puedes aclarar esto, por favor, bien, Samuel? Todo lo que he hablado respecto a dosis estándar, dosis altas IVP, se basa sobre todo en estudios que hemos hecho en el registro europeo, con el manejo de validación para H. pylori, y ahí lo que se calculan, digamos, en base a equivalentes de omeprazol, ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, 20 miligramos de omeprazol que de esomeprazol o que de pantoprazol. De hecho, no lo había añadido por falta de tiempo, pero os lo puedo presentar rápidamente. Hay una tablita en la que se refleja de una forma muy clara, ¿vale? Yo creo que la veis ahora. ¿La podéis ver Sí, ahora la tabla? ahora Sí. en pantalla completa, fenomenal. Sí. Entonces, si observáis, por ejemplo, 40 miligramos cada 12, ¿no?, que en otro contexto pues, diríamos son dosis muy altas, ¿no?, de IVP, pues se considerarían dosis estándar, ¿vale?, en el tratamiento de H. pylori, ¿vale?, 40 cada 12. O sea, con el único que conseguiríamos, digamos, dando una sola pastilla 2 veces al día, dosis alta sería con el esomeprazol, ¿vale? Que dando una pastilla de 40 2 veces al día, sí que conseguiríamos dosis altas. Con el resto de IVPs, pues bueno, si os fijáis, pues por ejemplo, para lansoprazol 30 miligramos, utilizando en lugar de 15 de 30, 2 veces al día serían dosis bajas. El pantoprazol, pues ocurriría lo mismo, aunque viéramos 40 cada 12 serían dosis bajas. Y con el rabeprazol, si damos la pastilla de 20, que tendríamos disponible comercializada, cada 12 horas alcanzaríamos dosis estándar. Entonces, si queremos dar dosis altas, yo recomendaría dar esomeprazol 40 cada 12, ¿vale? Y porque los resultados un poco que os he presentado de mejores efectividades con dosis estándar, dosis altas, pues se han hecho en base a estas equivalencias. Entonces, un poco... Estupendo, muchas gracias por el resumen, Samuel, y por la aclaración. La siguiente pregunta es para Javier.
Javier, nos has recalcado tú y los demás ponentes que el compliance, el cumplimiento, la adherencia al tratamiento es un factor clave, probablemente el más relevante. Desde luego, en todos los estudios es el que tiene una mayor asociación con la eficacia erradicadora. Pero ¿cómo se consigue realmente? ¿Cómo lo explicas tú en la práctica clínica? ¿En qué cosas haces hincapié o qué factores te parecen más relevantes para conseguir un cumplimiento perfecto por parte del paciente? Muchas gracias, Javier. Bueno, es un factor importante que yo creo que además todo esto hay que explicar al paciente, bueno, lo primero que él educar, a que hablaba yo de la educación sanitaria, hablar, explicarle al paciente la indicación, la necesidad de este tratamiento. Son muchas pastillas, como hemos comentado, tratamientos que sean lo más simples posibles bueno, siempre hay que elegir el mejor tratamiento, como hemos comentado, que sea individualizar, teniendo en cuenta factores individuales y culturales del paciente, la accesibilidad al tratamiento, que nos hemos encontrado, como ha comentado Mónica, de pacientes pues, que tienen dificultades o bien tema de coste económico o bien accesibilidad al tratamiento. Y también es importante recalcar bueno, los eventos adversos que se puede presentar, que hemos visto que es uno de los factores que se relacionan también con esa falta de adherencia y que, bueno, que suspender el tratamiento importante que yo creo que ha quedado constancia que yo creo que es algo que al menos en el registro quedó en el estudio de las encuestas nacionales que casi todos los gastroenterólogos aplicamos o bien de manera detallada o bien por instrucciones los eventos adversos, cómo tomarlo, la posología, la duración. Yo creo que eso es importante explicarlo, porque yo creo que si el paciente es consciente de todo esto, yo creo que vamos, va a ser importante, vamos, se va a ajustar al tratamiento y bueno, todo esto también lo que comentábamos, hay pacientes que son más difíciles, pues igual merece la pena hacer un seguimiento durante ese tratamiento, es un contacto regular o bien telefónico o bien presencial, que puedan ayudar a si tienen algunas dudas antes de suspender tratamiento, que no vuelvan más a esas consultas de todo ello, pues bueno, hacerlo en 10 minutos, 7 minutos que tenemos las consultas llenas. Y bueno, yo creo que hay que ir, cada paciente es un reto distinto pero yo creo que merece la pena gastar ese tiempo y todo, si se puede aportar o bien una plantilla o papel o algo, porque a veces los pacientes salen de la consulta y dicen, no me he enterado bien, tengo que ir a la farmacia, recoger esto, no sé qué hago, cuántas pastillas, con la comida, no comida. Bueno, yo creo que no quiero extenderme más, pero yo creo que es importante invertir ese tiempo. Muy En este bien. caso, si podéis contar con un apoyo de enfermería, nosotros sí que es verdad que hacemos lo que dice Javier. Tenemos enfermería en la consulta y contamos con ese apoyo en pacientes que vemos que pueden ser un poquito más no cumplidores, que ya han tenido algún fallo previo o que tienen algún problemilla previo. Sí que es verdad que incluimos en su ficha, digamos, una consulta telefónica intermedia para comprobar un poco cómo lo lleva y quizá a veces incluso a modo coach, ánimo, ¿sabes? Vas por la mitad, tú puedes, no lo dejes. Y es verdad que los pacientes lo agradecen y con eso hemos aumentado un poquito más que no vengan urgencias y que no dejen el tratamiento sin consultar, ¿no? O sin preguntar antes. Es verdad. Estupendo. Y como habéis dicho los dos, no se trata, no es un gasto de tiempo, es una inversión realmente de tiempo porque Sí. merece la pena. Muy bien, rápidamente una pregunta para ti, Mónica, en este caso, que tenemos es, nos preguntan cómo podemos de alguna manera mejorar la transmisión de estas actualizaciones que van ocurriendo del tratamiento, sobre todo desde el ámbito de la especializada a la atención primaria. Quiero decir, tú has dicho el caso este de la dosis de pilera, por ejemplo, que no está ni en ficha técnica ni está en las conferencias de consenso de poner 4 Claro. comprimidos en lugar de 3 cada 8 horas. O, por ejemplo, lo de las dosis que vamos viendo muy recientemente, que dosis más altas de IBP pues probablemente son mejores. ¿Qué sugieres para esto? Es verdad que nosotros efectivamente, pues como comentaba, tenemos un flujo con primaria o intentamos tenerlo lo más ágil posible, pero nos damos cuenta porque nos llegan pacientes a la consulta de que realmente no conocen, no saben que esto es así.
Entonces realmente no es que no quieran hacerlo bien, sino que no saben que esto ha cambiado y por tanto pues no lo aplican porque no lo saben. Entonces sí que vemos una dificultad y es algo tan simple como que les llegue esa información, ¿no? Y que realmente ellos no tienen ningún problema entre pautarlo cada 6 o cada 8, cada cuanto se lo tengan que pautar, pero no lo saben. Entonces sí que creo que tendríamos que hacer un poco hincapié o incluir en nuestros coloquios, ¿no? En nuestros debates, alguna manera de poder facilitar el que esa información llegue fuera de lo que es congresos propiamente a lo mejor de gastroenterología y aparato digestivo, que nosotros sí que estamos actualizados y sí que recibimos esa información, pues quizá establecer una vía más ágil desde el registro incluso, para que a esos médicos de primaria con su propia sociedad, quizá de medicina de aparato de comunitaria, les llegara, ¿no? Esas actualizaciones, pues no sé si vía email o quizá con coloquios de este tipo que incluyen, ¿no? A ambos grupos y poder establecer pues una comunicación entre nosotros de la cual al final pues se benefician los pacientes. Pero creo que es un campo en el que tendríamos que conjuntamente trabajar para ver de qué manera podemos estandarizarlo, ¿no? No solo lo que hagamos en mi hospital, sino a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Aunque son las 3 en punto, y como tenemos alguna pregunta pendiente también en el chat, si me permitís, nos extendemos un poquito más, un par de minutos, y así aprovechamos. Os transmito la pregunta y a elegir quien queráis. Nos comentan que la guía americana remarca, o sea, que en ciertos casos de contacto estrecho de paciente Helicobacter positivo se debería testar y tratar. ¿Qué recomendáis vosotros? ¿Que eso se haga en la práctica clínica? Cuando detectas un paciente Helicobacter, pues a diagnosticar o hacer una prueba a los que están alrededor, a los convivientes, por si la tiene y dar en este caso tratamiento erradicador. ¿Voluntarios? A ver, nosotros en práctica clínica habitual no lo solemos hacer, ¿vale? Si os soy sincero. Es verdad que no hay una evidencia muy fuerte tampoco para recomendarlo, ¿no? Entonces, y luego al menos en la conferencia de consenso española tampoco está recogido como una indicación en firme. Y es verdad bueno, en algún artículo que lees y tal, pues sí que lo sugieren, ¿no? Pero yo creo que no hay una evidencia muy sólida para recomendarlo, ¿no? Entonces, nosotros no lo solemos hacer. No sé si Javier, Mónica. No, yo de hecho eh, creo que era uno de los puntos en el estudio de las encuestas nacionales Mm. eran gastroenterólogos, pues bueno, uno de los puntos en la tabla de diagnósticos, creo que indicaciones, creo que está en la primera presentación tuya, Samuel, era bueno, más del 90% de los gastroenterólogos que no ya hacían el estudio de contactos, ¿no? Es que no lo tengo yo ahora mismo, solo Yo lo cogí la... tengo aquí a mano, efectivamente, mira, el 60% no los investigaban nunca y el treinta y tantos casi nunca. Eso es. Más del Es decir que 90% o si queremos dar la vuelta, menos del 10% de los gastroenterólogos hacían en alguna ocasión estudios de contactos en la práctica clínica habitual. Lo preguntan mucho, ¿eh? Sí que vienen muchos preguntando, eso es verdad, que mucha gente lo pregunta en la consulta. Pero es verdad que yo al no ser algo que está realmente estandarizado, pues les digo que no y ya está, que si no cumplen los requisitos como ha comentado Samuel, ¿no? De las indicaciones, pues la verdad es que se lo explico y ya está. Pero Por, no lo suelo hacer. por complementar muy telegráficamente, es cierto que el convivir con una persona y típicamente la relación entre madres y niños puede ser un factor de riesgo, pero no olvidemos que la inmensa mayoría de las infecciones ocurren durante la infancia, lo que quiere decir que luego en la edad adulta la probabilidad de transmisión es muy baja y además la prevalencia de la infección en países como España es cercana al 50%, con lo cual, digamos, es de dudoso beneficio. De hecho, hicimos un estudio hace poco en el que se trataba a las personas de Helicobacter y aquellos en los que se erradicaba la infección y se reinfectaban, se estudiaba si el cónyuge, que es digamos, el máximo exponente del contacto en casa, podría ser un factor de riesgo y el resultado fue negativo, es decir, que si se reinfectan por otras fuentes externas a la casa, a los convivientes y por lo tanto es, como digo, más que dudoso. Si queréis, una ultimísima pregunta y nos paramos hay 5 minutos. Nos preguntan si vonoprazan creemos, aunque es verdad que no está comercializado en España, en Europa en general, si creemos que puede tener alguna ventaja sobre los inhibidores de la bomba de protones tradicionales. Está por ver si eso.
Pues yo creo que harán Es falta más estudios, ¿no? O sea, realmente habrá que ver un poco... Es totalmente. algo tan nuevo que realmente es que no tenemos todavía, bueno, yo por lo menos, ¿no? Es algo tan nuevo, tan reciente, tan que realmente no sabemos muy bien todavía ni cómo, ni cuándo, ni cómo, como ha comenzado Samuel su charla, como para Eso es, aplicarlo, ¿no? sobre Realmente todo a que casos de este tipo, un considero. poco hay, creo que, corrígeme Javier, por favor, si hay estudios comparativos con las terapias actuales de cuádruples terapias que, bueno, están más que demostrado de la alta eficacia. El resumen sintético, efectivamente, yo diría que la ventaja clara es con los tratamientos duales, Mm, sobre todo en pacientes sin resistencia, perdón, con resistencia a la claritromicina, pero si no hay resistencia a la claritromicina, la eficacia es muy, muy parecida entre IBP y vonoprazán, y con tratamientos triples, pero con tratamientos cuádruples, claro. el beneficio de poner vonoprazán es, digamos, más dudoso. Entonces, puesto todo esto en el paquete y sobre todo teniendo en cuenta que los resultados han sido realizados prácticamente todos en China y otros países Claro. asiáticos, cuando se ha intentado confirmar esos resultados en Estados Unidos y en Europa, que es el único ensayo clínico que hay publicado, aleatorizado y de nivel, los resultados han sido bastante peores que los descritos previamente, con lo cual, efectivamente, de acuerdo que se necesitan confirmación en ensayos clínicos más amplios en nuestro medio, que es lo que realmente nos importa para poder prescribirlo. Muy bien, pues si os parece, y lamentándolo mucho porque nos queda alguna pregunta más en el tintero, que si queréis les podremos contestar porque sabemos quién lo ha hecho y de forma por correo electrónico os pido a los ponentes que lo reviséis y que lo contestéis. Recordaros que por favor os registréis en la webinar tercera y última de la semana que viene, del jueves a la misma hora, que tratará sobre las lesiones precursoras del cáncer gástrico en el link que tenéis disponible. Y nada, agradeceros a todos vuestro interés y esperamos que os haya parecido útil y sobre todo que hayáis disfrutado de esta webinar. Muchas gracias a los ponentes, por supuesto. Un saludo. Hasta luego.